actual, como dice la Constitución, el día 8 el secretario de Hacienda entregó primero a la Cámara de Diputados y después al Senado de la República el paquete económico para el año que viene, del cual se va a derivar legislativamente la ley de ingresos, es decir, todo lo que va a cobrar, a ingresar el gobierno, y el presupuesto federal de egresos, es decir, todo lo que va a gastar el año que viene el gobierno. Por eso regreso mucho. Le agradezco mucho al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que me haya aceptado esta llamada. Secretario, muchas gracias. Buenas tardes. Encantado, licenciado. ¿Cómo está? Mucho gusto en saludarlo. Soy Joaquín. Usted sí es doctor, yo no, yo soy ni licenciado. Yo soy Joaquín, a sus órdenes. Sé que era doctor. Licenciado, pero bueno, está muy bien. De manejar, doctor. Encantado de estar aquí con usted, con usted, Joaquín. A ver, doctor Ramírez de la O, deme los 3 aspectos más importantes de este paquete económico del año que viene. Lo principal es que es un paquete económico que mantiene la regla que se fijó este gobierno de inicio, que es que la deuda está contenida con respecto al Producto Interno Bruto en menos del 50%, y esta medición de deuda es la que rige todos los techos de endeudamiento del gobierno federal. Está calculada para 49.4%, el límite de deuda. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que en este presupuesto se aclara con toda puntualidad lo que causó mucha preocupación hace todavía un par de meses, que el gobierno no le alcanzaba para el apoyo al precio de la gasolina, para evitar que la gasolina subiera, y que no alcanzaba y que hasta cuándo dura, etcétera, y entonces se aclara eso. Y la tercera es que se mantienen las asignaciones a los programas sociales, que es una prioridad de esta administración, y que al mismo tiempo se mantiene el ímpetu sobre la inversión fija bruta que está haciendo esta administración, no solamente en los programas emblemáticos, sino también en una infinidad de proyectos carreteros en estados del norte de la República y del Pacífico. Bien, podemos decir que hay un especial interés por los programas sociales del presidente López Obrador y por las obras emblemáticas. Estamos hablando, ya no sé qué porcentaje le toque ahora al aeropuerto Felipe Ángeles, qué proporción se plantee, pero sí veo que hay incrementos para lo que es la refinería de Dos Bocas y para el Tren Maya. Sí, en efecto, hay incrementos para esos proyectos, pero también hay muchos otros proyectos que están recibiendo atención, que no estaban antes en el radar, y que nos indica que en esta administración hay bastante espacio para impulsar inversión. El más reciente de ellos es el acueducto para la presa El Cuchillo en Nuevo León, en donde el mismo presidente personalmente fue, el gabinete fue, yo estuve personalmente en Monterrey, para anunciar este proyecto como un proyecto no politizado, porque se trata de un estado en donde hay un gobierno que no es de Morena, y que sin embargo el presidente vio la urgencia de que los regiomontanos dispongan de agua, y sacamos adelante un proyecto de 10,000 millones de pesos para el acueducto de la presa El Cuchillo, con mucha sinergia en el estado, porque va a construirlo empresas de preferencia del mismo Nuevo León. Pero como ese hay otros, hay otro proyecto para Jalisco con el tren, hay otro proyecto en Nayarit, varios proyectos en Nayarit, hay desenvolvimientos carreteros en toda la costa oeste, y hay proyectos de inversión de energía solar en Sonora. Pero sí es una agenda de inversión
que no se centra únicamente en los emblemáticos, aunque estos son los de mayor tamaño, sino que está suficientemente diversificada para cubrir todo el país. Ahora, secretario, en el caso de la refinería de Dos Bocas, hay un Sí. incremento entiendo yo que porque pues ha costado más de lo que estaba programada, porque ya fue inaugurada, ¿no? Bueno, fue inaugurada la fase inicial, que es una fase en donde ya están los equipos en situ y que ahora lo que corresponde es que se integre y que se añadan las cosas de último momento, pero que ya está en lo general toda la equipería, por decirle de una forma, para que se vaya integrando, y el presidente quería hacer esta inauguración por cumplir también La fecha. con el periodo que se había fijado la secretaria de Energía, que es la responsable del proyecto. Ahora, estamos hablando de cuánto más de lo previsto. Se había hablado de 8,000 millones de dólares. Va a costar más sin duda, ¿no, secretario? Desde luego, los 8,000 millones de dólares, con el paso del primer año, nos advirtieron que no estaba incluido el IVA, y eso hicimos una adecuación para eso. Todo ha pasado por el Consejo de Administración de Pemex, que son bastante meticulosos en la aprobación de lo que corresponde y de lo que no corresponde. Entonces, en esa ocasión se aprobó un 16% sobre 8,000 para darle cabida al IVA. Y posteriormente la Secretaría de Energía pidió una ampliación en función de costos por inflación y de obra que no estaba incluida estrictamente como parte integral de la refinería, sino que es obra que se requiere para que la refinería funcione adecuadamente. Entonces, eso ha representado que para el resto de 2022 estamos facilitando algo así como 6,000 millones de dólares que se están ya programando para que se otorguen en 2022. Pasó también por el Consejo de Pemex, lo aprobó el Consejo de Pemex, y solo en esa medida es en la cual la Secretaría de Hacienda y el resto del aparato de egresos puede hacer la justificación para erogar la cantidad adicional. Y para el año que viene no se prevé otro presupuesto extra para la refinería, porque estamos hablando aquí de 6,000 extra para este año, más 1,400 millones, equivalente a 1,400 millones de dólares de IVA, ya vamos en 7,300, 400. Correcto. La Secretaría de Energía está comprometida, y nosotros por eso en la presentación del presupuesto de 2023 no hay nada sobre Dos Bocas. Hay un compromiso de la Secretaría de Energía de que toda esta cantidad adicional se le facilite en el año 2022 para que esté produciendo gasolina en el principio de 2023. Ese es el compromiso que ella tiene, y ese es el compromiso, y por esa razón toda la parte presupuestal está descargándose sobre 2022. Bien, otra cosa. En el caso del Tren Maya, ¿cuál es el incremento en el costo del tren, secretario Ramírez de la O? El incremento en el costo del tren está visualizado para que no solamente sea en 2022, sino en 2023, porque han requerido obras que no se pudieron hacer por un tema de derecho de vía en el tramo último, que es el de Playa del Carmen a Tulum. El 5 Sur. Exactamente. En ese proyecto ha habido ampliaciones, pero también con el paso del desarrollo del proyecto, que ahora lo tiene el Ejército, se está también identificando que hay que tener talleres para la utilería y para la reparación de trenes,
que tiene que tener otras instalaciones, que hay que construir bastantes puntos de cruce a lo largo de esta vía, y que todo eso pues implica una ampliación de presupuesto, la cual está también bastante transparentada. El presidente de la República es el número 1 que está visitando la obra, y por él pasa todos los detalles. No hay un detalle que él no tenga en su atención, y por esa razón es que todas estas ampliaciones están totalmente justificadas desde el punto de vista de la normatividad y bajo la vigilancia estricta del propio presidente de la República. Entonces, la ampliación del Tren Maya estaría ¿de cuánto estaríamos hablando, secretario? ¿Lo tiene en la mano? Para el año de 2023 tenemos una asignación de aproximadamente 140,000 millones de pesos, a reserva de que se lo confirme, porque no lo tengo con precisión aquí a la mano, pero es una ampliación importante la que tiene el proyecto. Ahora, el mismo proyecto, este es el presupuesto, pero el proyecto también ya tenía presupuesto para el año 2023, 2022, y aquí de lo que estamos hablando es del presupuesto total, no solamente es la ampliación, sino es el presupuesto total. Bien, a ver, si tiene previsto un crecimiento del PIB de aproximadamente un 3%, ¿no? Sí, correcto. Y si crece pues menos de ¿qué tanto se comprometerían los ingresos tributarios? Bueno, es que si crece menos, entonces quiere decir que la recaudación es menos de lo que estimamos, porque así es como se prepara las asignaciones presupuestales, y entonces sería menos, y entonces habría que hacer un ajuste en el mismo año. El presidente López Obrador ha sido bastante puntual con hacer los ajustes y las vueltas de tuerca dentro del mismo año, y no esperar a que se manifieste como un tema de fin de año que amerite que entonces hay que ir al Congreso para solicitar y para justificar el aumento, sino simplemente hacer el ajuste en el mismo año. Tenemos mucho margen para ajustar. Sí, tenemos mucho margen para ajustar. No más endeudamiento. O sea, no recurrir al endeudamiento, irse por el ajuste, ¿es correcto? Así es, esa es la vía. Estaba yo mencionando con alguien de una de las agencias calificadoras que en materia de ajuste el presidente es el principal sostén de la política de la Secretaría de Hacienda, en el sentido de no sobrepasar la meta vital, que es la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Y en esa tarea el presidente se emplea a fondo en lo personal, por supuesto, como nos empleamos también en la Secretaría de Hacienda, para mantener los balances de todos los entes públicos, educación, salud, Pemex, CFE, todos en la línea del compromiso. O sea, estoy hablando con el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Rogelio Ramírez de la O. Secretario, y si vamos a suponer que se hagan necesarios los ajustes, ¿sí? Tengo, pues a como veo yo la política del presidente López Obrador, se va a ajustar otros sectores que no sea el gasto social ni el de sus obras emblemáticas, ¿no? ¿Por dónde vendría? Hay mucho margen todavía en, por ejemplo, terrenos que están siendo representando también un costo para la administración. Hay recortes que se pueden hacer todavía en varias secretarías, en los presupuestos de varias secretarías. Hay margen, Joaquín. Le puedo asegurar que
en esta administración hay todavía mucho margen para ajustar, pero también hay margen para subir el ingreso tributario sin aumento de tasas, sino con una mejor fiscalización. Entonces, estamos optando por las dos vías, el ajuste en los ingresos y el ajuste en el gasto. Esa ha sido la norma de esta administración. Esto me lleva, secretario Ramírez de la O, al tema del subsidio a la gasolina. Han sido unos subsidios, yo creo que hasta fin de año estaremos por los 420 mil millones de pesos, que sí han reducido, como ha dicho usted y ha dicho el presidente, de 2 y 3 puntos el crecimiento de la inflación, pero Correcto. al final sí alcanza, secretario, el excedente del precio petrolero de exportación a estos 420 mil millones de pesos, que estamos hablando de ¿qué? Como 2 puntos del PIB, ¿no? No llega a 2 puntos Casi. del PIB, porque bueno, 1,5. Es 1,5, 1,5 puntos del PIB. Mire, Sí. que es muy buena pregunta y es una gran oportunidad para nosotros para hacer la aclaración puntual. En el año 2022, el costo de utilizar la recaudación del IEPS de gasolina, más lo que hay que complementar de parte del gobierno para mantener ese precio contenido, representa 395 mil millones de pesos. Nosotros ya estamos aquí viendo que el precio de la gasolina está bajando, pero todo está tomado en cuenta. Esa es la estimación en el presupuesto para el año 2022, 395 mil. ¿Cuánto es el ingreso excedente por exportación de crudo? El gobierno federal deriva de ese ingreso excedente por exportación de crudo 302 mil millones de pesos. Y Pemex deriva 96 mil millones de pesos. La suma de los dos son 398 mil millones de pesos de ingreso petrolero excedente a lo presupuestado. Lo que es excedente a lo presupuestado quiere decir que está ahí. Pemex tiene su presupuesto para 2022, está operando con ese presupuesto. El gobierno tiene su presupuesto para 2022, igual está operando con ese presupuesto. Y hay ese excedente de 398 mil millones, sumando 302 mil del gobierno federal y 96 mil de Pemex. Suma 398. El costo del mecanismo de gasolina son 395. Entonces está plenamente, a tablas, ¿no? Está a tablas. Pero quiero mencionar que además de que está a tablas, en la parte de presupuesto de sector público hay un beneficio para el resto de la economía que se deriva de una menor inflación. Esta menor inflación, en efecto, como usted lo mencionó, la estimamos en 4 puntos porcentuales. Esto impacta la expectativa de inflación que toma Banco de México en sus consideraciones, y también implica que el salario real del trabajador promedio no cae en 5.6% como caería si la inflación fuera 4 puntos porcentuales más. Entonces, este beneficio sobre el salario real no solo es para el trabajador, sino también es para el consumo. Y el consumo representa 67-68% del Producto Interno Bruto. Entonces, quiere decir que hay estamos evitando una caída de consumo agregado y por lo tanto una caída del producto y por lo tanto una caída de recaudación. El impacto en recaudación estamos estimándolo en que hubiéramos perdido 193 mil millones de pesos, que sería alrededor de 1% del producto. Si hubiera caído el consumo,
y hubiera impactado el salario en la medida en la que estaría descrito. Pero no es todo eso, sino que además la menor inflación implica que tenemos una tasa de interés que es, como está, menor de lo que sería si tuviéramos inflación hoy alrededor del 13% o un poco más. Y entonces, con esa menor tasa de interés, estamos beneficiando no solamente la deuda pública, sino la deuda privada en el costo. En cuanto a la deuda pública, el impacto es que nosotros tenemos una estimación de costo presupuestal de servicio de deuda pública de 742 mil millones de pesos y estaríamos en 838 mil millones, es decir, 95 mil millones más por deuda pública únicamente. Si tomamos en cuenta que la deuda privada es todavía mayor, porque pues es un sector privado mucho más grande que el que es el sector público en toda la economía, estamos derivando también que ahí hay un impacto. Por cierto, Joaquín, estamos todavía modelando cuál es ese tamaño de impacto en la deuda privada, como estamos terminando de modelar el impacto en el consumo privado con lo que habría sido si la inflación hubiera aumentado en esta medida. La medición de la inflación en menos 4 puntos porcentuales está bastante bien hecha metodológicamente y es muy convincente para los analistas. Ahora, este previsto de inflación para el año que viene del 4.7, secretario Rogelio Ramírez de la O, estoy hablando con el doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, pues está en el terreno de lo más que optimista, ¿no? Bueno, se dice optimista, pero crecer 3% en el producto en realidad es todavía muy por debajo del potencial que tiene México para tiempos normales. Sí. El rango de estimación del producto lo tenemos en un rango de 1.2 a 3%. Estamos subiendo nuestra estimación para efectos de presupuesto al rango, a la parte alta del rango, porque este 1.2 a 3% lo que significa es, en realidad son dos escenarios. Los analistas internacionales todavía están debatiendo si en Estados Unidos vamos a tener una recesión en 2023 o no la vamos a tener, en cuyo caso el punto de 1.2 sería correcto tomarlo. La última estimación que tenemos, y es precisamente una lectura del día de hoy, por ejemplo, es que la economía americana el jueves reportó una tasa de empleo muy fuerte. Los reportes que tenemos de la economía americana es que es una economía, así le llaman ellos, resiliente, y que la inflación comenzó a caer. Entonces, nosotros nos estamos ubicando en la parte de 3% porque no estamos planeando con recesión. Si tuviéramos evidencia dura de recesión, sin duda estaríamos planeando presupuestalmente para esos efectos, porque de esa planeación se deriva toda la parte presupuestal, pero no solamente la del sector público, sino participaciones de estados y municipios, etcétera. Por supuesto, nadie quiere comprometer participaciones de estados y municipios si sabemos que no es ese el escenario factible. Si lo estamos haciendo en 3% es porque, uno, no vemos evidencia de inflación en Estados Unidos que nos justifique ir a menos de 3%. Bueno, por último, secretario, porque sé que me he pasado del tiempo que tiene esto disponible, pero pues el tema lo amerita, discúlpeme. Oiga, la carestía es una realidad, ya sé que esa no pasa por su oficina,
Sí. Pero vamos, el secretario de Hacienda es el jefe del gabinete económico. ¿No le dicen en su casa que las cosas están más caras, secretario, que el súper con el mismo dinero que compraban antes ahora compran menos? Todo el mundo lo dice y nosotros mismos lo constatamos. Yo de repente voy al súper, se lo digo con toda sí. confianza. Pero sí, en efecto, nosotros en la parte del paquete anticarestía y inflación, el PASIC, lo que tenemos es una meta de canasta básica de 24 productos y es como lo define la Profeco. Lo que hicimos desde el 4 de mayo es que esta canasta la consensuamos con agroindustria privada y con tiendas de autoservicio privadas y nos comprometimos a que se mantenga en el mismo nivel de precio que estaba a principios de mayo. Es esta canasta de 24 productos. Sí, pero no han cumplido, secretario, no han cumplido con los 24 productos. No, lo que pasa es que esos 24 productos incluyen una presentación específica de cada productor. La monitoreamos y están cumpliendo, pero le pongo un ejemplo. Por ejemplo, tiene papel higiénico y ese lo estamos consensuando con los productores de papel. Entonces tienen papel higiénico de un tipo, pero eso no implica que otro papel higiénico de otro tipo que tiene otras características que no suba. Entonces los productores han sufrido también el impacto de aumento de costos, están manteniendo la canasta de 24 en presentaciones que son las presentaciones básicas, pero no están manteniendo el genérico de toda la categoría de ese producto, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos atún. Es una presentación básica, pero no es atún en aceite de oliva o atún en otras presentaciones que implican un mayor costo. Entonces ahí sí, y lo admitimos, estamos preocupados ya no solo por esa canasta de 24, sino estamos preocupados por los genéricos que están afuera de la canasta, y en esos genéricos sí nos está tocando ver que hay una queja de inflación y hemos llevado la queja y la estamos llevando con las empresas en donde vemos que hay una gran concentración de empresas que tienen una altísima participación en el mercado y las estamos consultando y vamos a tener una reunión con ellas. Uno, para entender por qué razón están aumentando precios. Por ejemplo, tortilla. Cuando el precio del maíz ya está empezando a caer, según las indicaciones de todos los productos primarios que están cayendo, y por qué está subiendo la tortilla. Entonces queremos entender eso. Y una vez que entendamos eso, queremos acordar algo con esas empresas, porque si estamos invirtiendo 400,000 millones de pesos de ingreso presupuestal, aunque sea excedente, en un esfuerzo por contener el impacto inflacionario, y eso beneficia a esas empresas porque implica menor costo de transporte, implica que las ventas de esa empresa no están cayendo, etcétera. Entonces queremos que las empresas entiendan que este es un esfuerzo conjunto y creo que vamos a ir en buen camino con ellos. Y si no entienden, secretario, porque no lo han entendido, porque ahí está el plan, ahí está cómo ha aumentado la inflación independientemente del plan y cómo, le digo, ha subido los precios del súper o del mercado, porque sin duda todos tenemos, sobre todo el secretario de Hacienda, ¿no? El mejor medidor de la economía está en casa, ¿no, secretario? Bueno, usted tiene toda la razón, Joaquín. Y yo estoy en un realismo también. Por supuesto, no podemos escaparnos de la realidad, no deberíamos, y menos estar pretendiendo otra cosa distinta de la que todo el mundo ve con sus ojos. Lo que le digo es que sí tenemos una forma para ocuparnos ahora de los genéricos, es decir, pasar a un nivel mayor,
pero vamos a empezar con aquellos que selectivamente están siendo los impulsores de la mayor inflación, como es la tortilla, la papa, la cebolla, porque de ahí se deriva el resto de incrementos. No todos están aumentando en línea. Hay impulsores y hay precios, como el de la gasolina, que si lo suelta le crea todo tipo de efectos de segundo orden. En fin, pues tenemos una secretario, salida, sí. ¿Cuál es la salida? No, vamos a hablar con las empresas. La inflación agrícola en Estados Unidos, en donde es un mercado mucho más competido, menor grado de concentración, es una inflación menor. Nosotros estamos abriendo la economía, estamos ya quitando, no solamente estamos aumentando el cupo a las importaciones, sino ya estamos quitando todo cupo. Queremos traer pollo de Brasil, huevo de Brasil, carne de Argentina. No vamos a perdonar, o sea, estamos en una situación en la que se requiere que la economía esté plenamente abierta. Estamos junto a un país que tiene una inflación de alimentos mucho menor a la nuestra. No hay razón para que nosotros no nos beneficiemos de la apertura de la economía. En esos casos en los que hay que importar, vamos a importar. Bien, secretario, pues muchas gracias por esta amplia entrevista hoy, sí, y espero que nos veamos pronto. Le mando un saludo y yo insisto, el tema más preocupante para la sociedad es la carestía. Hay muchos temas que son de la macroeconomía, en fin, de todo lo que hablamos, sí, pero finalmente lo que más le importa a los mexicanos y sobre todo a las mexicanas, que son las que llevan las casas, es lo que les pega en el bolsillo y en la mesa, las medidas económicas. Le mando un abrazo, secretario. Muchas gracias, Joaquín, y gracias por el espacio. Me dio una gran oportunidad para explicar cosas y quedamos en contacto. Claro que sí, secretario. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. Buenas tardes, pues sí, hoy sí, qué bueno, sí, que pudimos hablar ampliamente con el secretario Rogelio Ramírez de la O. Pues son muchísimas cosas. Yo oí unos anuncios de